presidente de la República, Yamandu Orsi, brindó este martes su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uruguay fue el 14º país en hacer uso de la palabra en la jornada del debate general, que fue inaugurado por las oratorias del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien habló por 17 minutos, y de Estados Unidos, Donald Trump, quien hizo uso de la palabra por casi una hora. Orsi destacó el valor del multilateralismo, la democracia y la paz. Señaló que Uruguay es un país estable y confiable, con una larga tradición en la solución pacífica de conflictos y en misiones de paz. Condenó toda forma de terrorismo y advirtió que ningún Estado democrático puede ejercer la barbarie sobre poblaciones civiles, incluso en defensa propia. Sin nombrar a Israel, reafirmó la histórica posición de Uruguay de dos pueblos, dos estados en Medio Oriente, y pidió suspender las operaciones militares, liberar a los rehenes y proteger a la población civil palestina. Y también destacó la responsabilidad de la ONU ante el conflicto. Así que escuchamos el discurso, una parte del discurso de Orsi. Es cierto que toda nación tiene el derecho a un territorio y a un gobierno propios. Es cierto que tiene derecho a establecer un nivel de autodeterminación que le permita la convivencia con los demás pueblos. Eso es real. Y el valor de las Naciones Unidas es justamente garantizar que estos principios se concreten de manera pacífica y civilizada. Ningún Estado que se precie de democrático y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. Por otro lado, Lula da Silva afirmó que no hay justificación para medidas unilaterales y arbitrarias. El presidente brasileño, que abrió la Asamblea General, habló sobre la situación de su país y defendió la democracia de Brasil y su soberanía nacional. Aprovechó además enviarle un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenando la presión externa y los ataques a las instituciones del país. Además, se refirió a la reciente condena del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado que encabezó en enero de 2023. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, y responsabilizado pelos seus atos en un proceso minucioso. Por otro lado, Lula se refirió a la situación en la Franja de Gaza y afirmó que los ataques terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier perspectiva, pero que nada, absolutamente nada, justifica el genocidio que continúa en Gaza. El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer, solo sobrevivirá como un Estado independiente integrado en la comunidad internacional. En su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump atacó el rol de la institución y sugirió que se le entregue a él el Premio Nobel de la Paz. El líder republicano, quien habló durante más de una hora, a pesar de que el tiempo que tiene asignado cada mandatario es de 15 minutos, defendió su política migratoria y cargó contra las energías verdes. Además, defendió los ataques de las Fuerzas Armadas de su país contra embarcaciones en el Caribe que, según asegura, transportan drogas hacia Estados Unidos. Sobre el reciente reconocimiento de varias naciones occidentales al Estado palestino en el contexto de la invasión israelí en la Franja de Gaza, el mandatario estadounidense dijo que dar ese paso equivale a dar un premio demasiado grande para los terroristas de Hamás. En su discurso, el presidente también aludió al cambio climático, asegurando que dicho fenómeno se trata de una mentira. También señaló que en Europa, al reducir la huella de carbono, se vieron afectados muchos empleos y fábricas que los ambientalistas radicalizados de su país buscan que las franjas dejen de trabajar y matar a todas las vacas.
pero principalmente puso el foco en criticar la ineficiencia de la ONU. El jerarca afirmó que ha tenido que lidiar con muchos líderes y que nunca recibió ayuda financiera de la ONU. Dijo que solo por eso él es merecedor del Premio Nobel de la Paz, aunque acotó que no es su prioridad. I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. En su discurso declaró la ineficiencia de la ONU y también dijo que lo único que hacen es escribir declaraciones y que se tratan de puras palabras vacías. Perdón, me quedé concentrada en el discurso de Trump, pasa que fue muy interesante. Yo me propongo para el Nobel de la Paz. Tiene muchas cosas para analizar. En otros temas, volvemos a Uruguay, a Montevideo, porque la Intendencia de Montevideo presentó su plan de movilidad y incluye más controles de tránsito. La Intendencia anunció 16 nuevas medidas de movilidad. Se multará por estacionar sobre veredas, sendas peatonales, bicisendas y en carriles solo bus. También se suman 4 nuevos radares de velocidad y se eliminan 3. Habrá más controles al transporte de carga. Se prevé estacionar en horas pico en 13 calles clave y se endurecen las sanciones por picadas. Además, más semáforos van a tener funcionamiento nocturno y se va a ajustar el sentido de circulación en algunas avenidas, o sea que se va a cambiar el eje de algunas calles. A su vez, se va a instalar fiscalización electrónica de velocidad en la Rambla de Punta Gorda, tras registrarse 3 siniestros graves en un mes, 2 de ellos fatales. Los nuevos radares se ubicarán en el cruce de la Rambla República de México y José Cuneo Perinetti, donde ocurrieron 2 de los accidentes. Además, se van a sumar controles en otros puntos de la ciudad y se van a retirar 3 donde la siniestralidad bajó. Con esta medida, Montevideo contará con 48 puntos de fiscalización y más de 50 radares en funcionamiento. Y nos vamos al plano internacional porque hablábamos de Gaza y todos los focos están puestos en la flotilla Global Sumud porque ha sido atacada al menos 7 veces en la noche del martes. La flotilla que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper con el bloqueo de Israel sobre la ciudad palestina fue atacada por bengalas explosivas, además de ser rociada con sustancias químicas sospechosas. Así lo han denunciado en vivo algunos tripulantes que han logrado publicar sus anuncios, ya que también están siendo afectados por un bloqueo de la comunicación. Las radios fueron interferidas y las llamadas de ayuda fueron bloqueadas. El periodista mexicano Ernesto Ledesma, del medio de comunicación Rompeviento, que también es tripulante de la flotilla, transmitió en vivo asegurando que los ataques se perpetraron este 23 de septiembre alrededor de las 5:20 de la tarde de México. Uno de los artefactos cayó en la embarcación donde viajaba el periodista y, de acuerdo con lo que informó el portavoz de la Secretaría de Relaciones del Gobierno de Israel, exigió que dejaran la ayuda humanitaria en un puerto porque, de lo contrario, anunció que ya saben lo que va a pasar. La flotilla reúne a civiles de diversos países en embarcaciones que parten desde distintos puertos del mar Mediterráneo con el objetivo de generar un corredor humanitario en Gaza y proveer de alimentos a la población. Está integrada por más de 50 barcos y delegaciones provenientes de al menos 44 países y recordamos que entre los participantes se encuentran la activista Greta Thunberg, el actor Liam Cunningham, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los uruguayos Ana Sugarramurdi, qué difícil este apellido, Rodrigo Cis y Romina Gallini. Aprovecho, Angie, a sumar a esto, lo conversamos fuera de aire, que a las 18 va a haber una movilización justamente por esto, convocada por la Coordinación por Palestina, por los ataques a la flotilla, y en especial imagino que ahí se reclamarán por garantías de seguridad de estos 3 uruguayos que están ahí embarcados.
Y volviendo al plano nacional, oficialismo y oposición se encaminan a votar el proyecto de ingresos a las intendencias la próxima semana en comisión. Este martes a la tarde, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta tenían 3 proyectos para tratar en el orden del día, de los cuales 2 vienen con debates desde hace tiempo. El primero es el proyecto que descentraliza y crea una Defensoría Pública de Uruguay, presentado por el Frente Amplio en el periodo pasado y desarchivado en la legislatura actual. El senador colorado Robert Silva, delegado de la comisión, dijo a La Diaria que su partido pidió la postergación para lograr un acuerdo sobre el artículo 10 del proyecto, que tiene que ver con la designación de los defensores públicos. El artículo 239 de la Constitución establece que la debe hacer la Suprema Corte de Justicia, pero apuestan a que el mecanismo sea el mismo que el de los fiscales. Sin embargo, el senador señaló que se comprometen a votar en la próxima reunión. El otro proyecto es el de ingreso a las intendencias, que también estaba previsto a que se aprobara este mes. Lo que generó un atraso en esta votación es que desde el Congreso de Intendentes se planteó una serie de excepciones a la obligación de que los ingresos sean por concurso y o sorteo, como por ejemplo implementar un tope del 4% de los ingresos para las contrataciones directas. Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional cuestionaron ese tope y el Frente Amplio planteó que están dispuestos a hacer ajustes, pero que lo importante es aprobar el proyecto cuanto antes. Así cerramos este Comuniflash. Muchas gracias, Emilia Grisani. Gracias a ustedes.